Bueno chicos, sean todos bienvenidos al segundo episodio de el WWE 2K24 Showcase Mode. Bueno chicos, en la anterior edición ya completamos, o en el anterior episodio más bien dicho, ya completamos el combate de WrestleMania 3, los dos combates de WrestleMania 3 y los dos combates de WrestleMania 5. Ahora vamos con WrestleMania 6. The Ultimate Warrior contra Hulk Hogan. 1 de abril de 1990, Hulk Hogan se prepara para ponerse a prueba contra el futuro de la WWE, defendiendo su título contra The Ultimate Warrior. El campeonato intercontinental está en juego, en un enfrentamiento en el que solo uno se coronará líder de la WWE en la década de los 90. Así que bueno, sin más que decir, vamos allá. Ok, muy bien, vamos con este combate entre Macho Man Randy Savage y Hulk Hogan. Que por cierto, en el video anterior yo quité esta parte, ¿ok? Para los de YouTube, obviamente estoy hablando. Yo quité esta parte. Creo que no era necesario. Esta parte no me la marcó con copyright. La que me marca con copyright generalmente es la escena durante los combates. Entonces, creo que esta no hay problema en subirla. Esperemos si sea así. Lo voy a hacer así para ver si no hay problema, ¿no? The untamed superstar appeared capable of matching Hogan's strength and had dominated all other opponents. Even that loss we relived at WrestleMania 5 against Rick Rude, yeah, he avenged that just a few months later at SummerSlam, regaining the Intercontinental Championship in the process. But this talk all seemed like fantasy, only existing as a dream match. Hogan and Warrior weren't enemies, and for either of them to turn against the other would run against the strict codes of honor to which both men claimed to adhere. All of that changed in the 1990 Royal Rumble match. It was brief, but for a moment, the only two men in the ring were, you guessed it, Hulk Hogan and the Ultimate Warrior. The crowd went nuts, and these two stared at each other for a minute before circling up. Two running tackles led nowhere, and then a double clothesline floored both men, ending things before they could really get started between the two. That small taste, though, was all the world of sports entertainment needed to know that they wanted more. Even more interesting, it would be Hulk Hogan who would challenge the Ultimate Warrior to a contest at WrestleMania 6. Ultimate Warrior, me and my Hulkamaniacs put the championship on the line. Hogan openly stated that he needed to know which power was truly the strongest in WWE, his or that of the Warrior. Adding to the stakes was the stipulation that both the WWE and Intercontinental Championships los dos campeonatos en juego, leaving the winner with supreme claim to lead WWE into the next decade. All right, now it's your turn to try and shock all the little Hulkamaniacs out there and try to beat Hogan at WrestleMania 6. Ok, vamos a hacer The Ultimate Warrior. Creo que ha sido uno de los únicos combates de WrestleMania que Hulk Hogan ha permitido perder. Pero bueno, si no me equivoco, sí, Ultimate Warrior. Perfecto. Cargamos de una vez, ok, empezamos bastante bien. Bueno, ya se fue lo que veníamos construyendo perfecto. Pero bueno, vamos con el primer combate de la mañana del día de hoy, porque así lo estoy grabando en la mañana. Y es entre Hulk Hogan y The Ultimate Warrior, WrestleMania 6. Y bueno, el objetivo pues obviamente primero que todo es castigar un poco a Hulk Hogan y demuestra a Hulk Hogan que no tienes miedo de nadie e intenta desestabilizarlo con una burla. Ok, vamos a burlarnos del Hulkster. Y como decía, es uno de los únicos combates que creo que Hulk Hogan ha perdido en WrestleMania, si no me equivoco. Bueno, y algo que iba a comentar es que quería quitar la música, pues esta fea, ¿no?, que ponen en el showcase, pero no hubo manera. Si la quitaba en los videos, ¿cómo se llama esto? En los videos durante el combate o el video introductorio, se me quitaba el audio, entonces no es el chiste tampoco. Bueno, dice, ahorra fuerzas para más adelante, usa la llave ligera para hacer daño a Hogan. Bueno, listo. Dice, sorprende de Hulkster con una llave y hazle una sumisión. Ok, vamos a hacerle... Ok, le hacemos la sumisión que nos piden. Se salva muy rápido, obviamente. Ok,
Pero dice, ataca al Hulkster en el ring con uno de tus conocidos ataques en carreras frontales. Ok. Oye, estoy malísimo, voy reversando. ¿Qué me pasa? Porque no estaba reversando absolutamente nada, yo no sé qué me pasa. Ok, lazo y se viene la primera escena del combate. Y bueno, ahora lo va a enviar The Ultimate Warrior a Hogan hacia fuera del ring. Y bueno, de momento, pues The Ultimate Warrior es el que está llevando todo el control del combate prácticamente. Ok, ahora hace una demostración de poder con una burla. Ok, vamos a aprovechar para hacerla ahí, que estamos en el filo del ring. Lo hacemos y bueno, le iba a pegar a Warrior, pero no me salió. Ahora envía a Hogan contra las cuerdas con un oportuno Iris Whip. Ok. Y segunda escena, qué rápido. Ok, volvemos al juego. También te digo, el árbitro por lo menos duró unos 15 minutos en hacer el conteo. Ojo. Se viene su visión. ¡Ay! ¿Por qué me rendí tan fácil? Qué raro, man. Porque yo estaba apretando la A en principio, o sea, no sé por qué se rindió tan fácil. Pero bueno. Vamos a volver a hacerlo porque son 18 los objetivos que hay que lograr. Y había logrado la mitad, casi. Pero bueno. Creo que ya estamos en el mismo punto a donde perdí. Sí, estamos en el mismo punto donde perdí. Bueno. No sé, la verdad. Fue bastante random. Y bueno, ahora me dice, ahora va por todas y derriba a Hogan con 3 clothesline en carrera. Okay, vamos a esperar a que se levante. Hijo de puta. No me dejó. Nope. A ver, ese técnicamente cuenta como clothesline, pero bueno. ¿Quién soy yo para decirle al juego que no, verdad? Bueno, es patada, no clothesline. Segundo clothesline. Aprovecha. Tercer clothesline. Dice un back suplex. Espérate. Un back suplex le quitarás Hulk Hogan la... Es que estoy leyendo el objetivo y no puedo estar en dos cosas a la vez. Dice un back suplex le quitarás Hogan. Ok. Dime que sí. Back suplex. Dice, intenta estrujar el alma de Hogan con un bear hook en el ring. Ok. Sumisión, vale. Y se viene la siguiente escena. Hogan had been out-muscled by opponents before, but they were usually 7 feet tall or 400 plus pounds. Uy, el árbitro. No me la recontainer. El árbitro, no me la recontainer. Dice, aunque estén apuros, dice eso incluye 3 ataques en plancha desde la cuerda superior. Plancha por parte de Ultimate Warrior. No creo que sea tan fácil hacer 3 seguidos. Pero sí, sí que me dejo. Dice, muy bien, perfecto. Perfecto. Muy larga la burla, por cierto. Pero me valió. ¡Ay, hijo de puta! Porque está aturdido y aún así me puede reversar el cabrón. Y por fin me deja hacer el suplex, perfecto. Ahora con Hogan a volar en el ring, movimiento personal. Okay. Bueno, siempre y cuando no me la he hecho. Y le hacemos la military press. As Warrior lifted Hogan up, things were looking perilous for the Hulkster. Hogan crashes hard to the mat. Básicamente lo que he estado haciendo durante todo el combate, ¿no? Esquivarle los leg drops. Pues ahora puedo ya hacer mi remate finalmente. Voy a hacérselo como 15 veces para que... Bueno, siempre y cuando me deje este desgraciado. Y ahora va a buscar el planchazo de Ultimate Warrior. El primero. Probablemente tengo como 3, así que voy a hacerle los 3 de una vez. O los que tenga, me da igual. Vamos a probar la cuenta. 1, 2. Me cago en toda tu reputa madre. Es que esta es la complicación de Hulk Hogan. Cuando me deja hacer el remate.
Cosa que la verdad me encantaría bastante. No me dejó reversar, por supuesto. ¿Te imaginas perder el combate aquí? Sería espectacular, Y lo voy a perder, es lo peor. Me cago en tu puta. Hemos llegado nuevamente, después de un buen rato, tengo que decir, a este momento. Y bueno, voy a intentar ganarle así, a ver qué. Esperando en que sí. Es que no, es que Hulk, qué bueno. Vamos nuevamente con el remate. Otra vez. Intentamos el conteo. 1, 2, 3. Por fin. No sé cuánto rato. No. Por favor, dime que no está sucediendo lo que estoy. Se acaba de crashear el 2K. Y claro, esto no lo deja guardado porque tiene que guardarse hasta la... Voy a esperar a ver si responde el 2K después de un rato. Que los últimos 500 remates que he hecho me los ha reversado. Por suerte. Buen aturdimiento para Hulk Hogan. 1, 2. Por fin, Dios. No te crashes. Ok, esta vez no se crasheó. Qué hijo de puta juego, hay que decir. Y bueno, aquí tenemos al ganador, The Ultimate Warrior, campeón indiscutido. De verdad. No entiendo por qué se crashó, también te digo, porque yo generalmente cuando grabo lo de Steam, lo dejo completamente utilizando lo menos posibles. ¿Sabes? O sea, no utiliza todo lo que normalmente utiliza Steam, sino que lo dejo utilizando menos. Pero de igual forma, por alguna razón que desconozco, se crashó. Pero bueno. Está grabando, ¿verdad? Pues sería una putada que no. Y bueno, vamos al siguiente combate, pues... Porque de verdad, qué hijo de puta el Ultimate Warrior. Bueno. Que fue con trampa, porque creo que Hulk Hogan siempre levantó el hombro, pero bueno. Ahora vámonos para WrestleMania 8. Vamos a saltar 2 años en el tiempo. Parece ser que ese era el único combate interesante de WrestleMania 6. Y vamos con Roddy Piper. First championship in the company at the 1992 Royal Rumble. The wrestling world rejoiced for Hot Rod as the fiery superstar showed true emotion in the moment, revealing how much it meant to him. Once the most reviled man on the roster, he was now appreciated for his authenticity. Everyone was happy for him, except for one guy. Bret the Hitman Hart. Qué combatazo. Se viene probablemente uno de los mejores combates, del showcase. Bueno, realmente, en principio todos son buenos combates, pero yo digo que a partir ya de aquí vienen los combates que en realidad son buenos, Así que, a disfrutar se ha dicho. Royal Rumble when Hart lost the Intercontinental Championship, and before he could get a rematch, Piper had swooped in and won the thing. The last thing the Hitman wanted to do was ruin Roddy Piper's moment. The two were close. Piper had trained in the family dungeon and spoke glowingly of not only Bret, but his entire family. I gotta tell you how much I love your family. I gotta tell you how much I love your mom. I know this guy since he's been knee-high to a grasshopper. Respectfully, the two agreed to compete at WrestleMania 8. Bueno, respetuosamente, vamos. Eso es respetuosamente complicado, And that he'd have to defeat Hart in the ring to get those people on his side. And while both men claimed they'd keep it respectful, most everyone understood what happens when you push Roddy Piper to the edge. And trying to take something from Roddy Piper is one way to do it, especially when it's the first title he ever held in WWE. And so it was Bret Hart's technical mastery against Roddy Piper's street fighting in an unheralded classic was produced by two absolute masters of their craft. And while they both tried to keep it friendly, you just knew it wasn't going to last. Nearly 20 furious minutes of action unfolded. Ok, 20 minutos, de los cuales yo probablemente voy a hacer unos 40 porque así me conozco. Pero bueno, vamos allá. The two gave their all on the goal of earning the WWE Intercontinental Championship. So, get in there and do your best to beat Roddy Piper to the punch. Que puede ser Bret the Hitman Hart. Así que... Ok, vamos allá.
The Hitman versus Piper. Vamos a ver qué tal estuvo el combate. Más importante que todo, cuántos objetivos va a tener. Y bueno, empezamos con todo porque, bueno, de ahí. Y back suplex por parte de Roddy Piper. Ok. Y dice, demuestra tu técnica empezando con un Bridget Butterfly. Espérate, verga. Vamos a ver. Putadísimo, Roddy Piper. Por cierto, ¿qué está pasándole al público ahí detrás que se están sumergiendo en el tema del estadio? What the fuck. Tren seco a Hot Rod invirtiendo su siguiente. Bueno, ya. Que dice que aturda a Piper con un combo pesado, así que. Listo, doble patada. Dice abre un poquito la defensa y darle un poco más de daño a Roddy Piper. Ok, vamos a intentar de nuevo la Butterfly Suplex. Famosa. Y tremenda ese crucifijo. Ahora presume tu destreza usando. Ok, una Tropic Drop. Y se viene la segunda cinemática. Piper continued to show glimpses of the. Bueno, obviamente no le hizo ningún tipo de gracia, obvio. Bricking, as Bobby Heenan famously called it, and this once friendly competition was turning into the heated brawl many figured it would become. Ok, segunda otra cinemática. No, qué rastrero, Por la confianza que le dio Bret Hart. Directamente se fue a la jugarreta de decirle que tenía la bota desabrochada. Que dice te va a atacar con todas sus fuerzas, así que tienes que ver un paso por delante e invertir en los ataques. Siempre y cuando me deje, porque no sé por qué, pero va ahí rapidísimo esto. Y me está haciendo de todo Roddy Piper. Ahora sí. Ahora sí. Close line. Sienta a Piper en la almohadilla superior. Ok. Esto va a ser. Esto va a ser. Oh. Y vamos a intentar hacer algo, aunque yo creo que no me va a dejar, pero bueno. Pues sí. Se viene. Superplex o qué? Oh, Butterfly Superplex. Y Butterfly Suplex. Dice ahora ataca con un Atomic Drop. Ah, ok, me hace el paquetito. Cuando que llega solamente a uno. Es que claro, me quedo leyendo objetivos cerca de Piper y obviamente me va a hacer lo que sea, ¿verdad? Y ok, sillita eléctrica. Dice con un Snap Suplex podrás mantener el control. Y se viene Snap Suplex. Ahora continúa con un enorme Neck Breaker al rival sentado de cara al exterior. Con tu rival aturdido en la esquina, mueve para sentarlo en la almohadilla. Ok. Ok, se viene el combate en cadena. Como se llama este combate, no sé. De machetazos, básicamente. Y bueno, le gané el pulso. Bueno, a ver, no. Por cierto. ¡Oh! Bret Hart sí que vuela. Topetazo suicida. Ok, vamos a darle la vuelta. Vamos a subir arriba. Se le va a quitar el aturdimiento dentro de poco, así que mejor nos apuramos. Perfecto, por fin. Toma, Neckbreaker. Y ahora dice darle un back. Ok. Y le quebramos toda la espalda a Roddy Piper. Ahora hazle a Piper un Sharpshooter. Ok, tengo que hacerle la sumisión de Hitman. Y buscamos el Sharpshooter. Está muy cerca de las cuerdas, tengo que decir. Uy, casi le gano, Dice, vuelve a atrapar a Piper en el ring para hacerle... Ok, se viene otra cinemática. Ya le iba a saltar. Y conteo del referee. 1, 2. Revirtiendo la Sleeper Hold. Bueno, con la mentira dice este combate a la primera, 17 objetivos cumplidos. Combate a la primera. Pues ni tan mal, tengo que decir. Vamos al siguiente combate. ¿Qué les parece? Porque no sé, o sea, son 4 combates por video. ¿Qué quieres que te diga? Bueno, vamos a ver qué es lo que sigue después de este combate entre la excelencia en la ejecución y demás. El combate pasado entre Roddy Piper y Bret the Hitman Hart. Ok, vámonos para WrestleMania 10.
Estamos brincando de WrestleMania en este video un poquito más rápido. Ok, ahora vamos con el chico rompecorazones, Shawn Michaels. But in the fall of 1993, Michaels would be stripped of the championship due to inactivity. As the Heartbreak Kid watched from the sidelines, Razor Ramon would capture the vacant championship. At the 1993 Survivor Series, Michaels would announce that he was back and that he only had one mission: to humiliate Razor Ramon, who he considered to be a fake champion. Having never been defeated in the ring, HBK still believed he was the rightful Intercontinental Champion. Solo hay un campeón intercontinental indiscutible. Y ese es The Heartbreak Kid, Shawn Michaels. Never one to back down from a fight, Ramon was more than ready to face Michaels anytime, any place. But Shawn wanted to play games with the bad guy, interfering in his matches and even performing Ramon's vaunted Razor's Edge finisher to taunt him. Shawn was also very open about relying on his 7-foot monster of a bodyguard. Bueno, ya en ese tiempo tenía su guardaespaldas Diesel. Creo que este combate es la primera ladder match por el campeonato intercontinental. Qué bien, porque no tengo ni puta idea de cómo jugar una ladder match. Me encanta. Qué bien. Se viene una ladder match y no sé jugar ladder match. Me encanta mi vida. This matchup would see both men use everything they could to stop the other, including the latter repeatedly. It was used as a battering ram, even as a perch from which to dive for a huge splash. Both Razor Ramon and Shawn Michaels laid it all on the line in this epic clash, leaving everyone breathless with each new flurry of offense. So, you're gonna have to do your best to deal with not only a Mr. WrestleMania who wants his Intercontinental Championship, but also with the menacing Diesel at ringside. Stay focused, and maybe you'll be oozing enough machismo to climb that ladder of success. Gracias, Cody Graves. No me jodas, Ok, tenemos otro tipo de cámara. Nunca... Oh, ok, tengo que ser Razor Ramon. Y bueno, tenemos otro tipo de cámara. Esta cámara es más que todo utilizado para los Royal Rumbles, pero pues ahora lo van a utilizar para el combate ladder match. Y bueno, dice: plántale cara, quiere empezar a toda velocidad, pero lo vas a frenar en seco con cualquier acción defensiva, evadir, bloquear o romper un ataque. Ok. El primer objetivo, aparte de hacerle daño al chico rompecorazones, es revertir, supongo, alguna movida de él. Ok, ahí está. Cabezazo para el chico rompecorazones. Prepara tu movimiento personal, Shock Slam. Sí, es pronto, no lo verá venir. Ok. Ok, vamos a hacerlo bajado. Y hacia abajo con ese powerbomb. El silletazo de Razor Ramon. Bueno, vamos a saltar porque soy pendejo, no por otra razón. Y super codazo desde la escalera. Eso no era necesario hacerlo, tengo que decir. Pero bueno, ya que estamos. Es que lo peor es que tengo el remate cargado y todo, pero no tengo el bendito Shock Slam, que es lo que necesito. ¡Oh! ¡Uy! Le reversé la patada casi que de milagro, Y se viene. No, no es el Shock Slam, ¿verdad? Fallaway Slam. Bueno, acabo de desaprovechar literalmente un remate. Ahora sí. Y Shock Slam. Dice: oye chico, aplasta a Michaels con un buen running shoulder tackle. Mientras este cabrón de Diesel no me toque los huevos más, ¿verdad? Ok, se viene cinemática. La primera, de hecho. Y bueno, volvemos al combate. Que algo me dice que esa parte que nosotros estamos viendo no es la entrada. No sé por qué no, pero algo me dice eso. Ok, con este Diesel lleva a Michaels a la esquina y lanza un gran ataque en la esquina. Perfecto. ¡Ay! Mierda, lo mandé al esquinero que estaba desprotegido. Y no voy a hacer absolutamente nada, ya te digo yo. Ahora lanza Michaels al suelo fuera del ring con un Speedy Sweep. Ok.
Dice parte del corazón. Ok, vamos a hacer el remate cargado ahora fuera del ring. Y se viene Razor Savage contra la barricada de protección. Ok. Creo que eso bastará. Dice ahora lleva a Sean fuera de la entrada y aplástalo con... ahora sí. El selling de Shawn Michaels es espectacular. Bueno, dice ahora mantén a Shawn Michaels dentro del ring y hazle más daño. Lanza a Michael contra las cuerdas. Mierda. Ya me hizo un movimiento personal, parece ser. Lanza a Michael contra las cuerdas y cásalo con un gran ataque con rebote. Pero bueno, vamos a aprovechar para hacerle castigo a Michaels. Eso contará dentro del ring. Sí. Y lo cazamos con ese impacto en la lona. Manda a Michael contra la esquina con un Iris Whip. Después de un agarre, ¿qué cree que haga ahí? Parece ser que nada más es enviarlo contra el esquinero, supongo. Ya, le tengo que golpear a Shawn con la escalera. Y quita. Dice ahora agarra a Shawn. Intenta preparar tu próximo gran ataque, el Running Power Slam. Aprovechamos que está un poco aturdido para aplicarle y que se venga la cinemática. Shawn Michaels could see the match starting to slip away, but instead of panicking, y le cayó encima con la escalera Shawn Michaels a Razor Ramón. Dice, es hora de terminar con esto. Sube por la escalera. Pero primero, yo quiero romper eso. La verdad, ya que lo puso Shawn, vamos a romperlo. Ok, ahora sí, vamos a romperlo. Ahora es que vamos a tirar la escalera. Y Powerbomb sobre la escalera. Eso valió más. Ahora sí, vamos a mandarlo contra... ¡No! No. Bueno, vamos a aprovechar para... pues intentar ganar. Aquí estamos. Bueno, ya se levantó Shawn Michaels. No creo que me vaya a dejar. Voy entendiendo. Voy entendiendo cómo se juega esta cuestión. Okay, estoy a punto de ganar. ¡Uy! A la primera, papá. Y victoria de Razor Ramón. Y es el campeón indiscutido. Bueno, yo nunca había jugado un ladder match, ¿eh? Que eso conste en los libros de historia. Y bueno, el ganador es Razor Ramón. Y por ende, campeón indiscutido de la World Wrestling Federation. Y icónicamente esta pose en lo alto de la escalera con los dos cinturones. Y The Bad Guy que se lleva la victoria. Y bueno, a la primera, papá. Y bueno, tenemos desbloqueada la arena de WrestleMania 10. A Razor Ramón, Shawn Michaels, Diesel en 2 etapas. Y obviamente cumplimos todos los objetivos. Pues muy bien, vamos al siguiente combate. No sé cuánto llevo grabando, déjame ver. Vamos al siguiente combate. Bueno, la verdad es que suerte bastante la que tuve logrando ganar el combate a la primera, ¿eh? Y bueno, nos vamos al WrestleMania 13 y atrás estoy viendo a Stone Cold Steve Austin y Bret the Hitman Hart, así que probablemente se viene este combate entre estas dos leyendas. Se llevó en Chicago este WrestleMania. Bret Hart had been the face of WWE's new generation for years, proudly defending the WWE. Y bueno, yo creo que ya a partir de aquí empezaba la era de la actitud, ¿no?
con Stone Cold a la cabeza. After losing the WWE Championship to Shawn Michaels in WrestleMania 12's Iron Man match, the Hitman took some time off to consider his future options. When he returned, roughly 6 months later, there were drastic changes to the landscape of WWE's universe. Top among those was the rise of Stone Cold Steve Austin. The man who started the year off as Ted DiBiase's ringmaster would find freedom in his true identity, dropping his manager and finding superstardom in the wake of his 1996 King of the Ring tournament victory. Austin 316 says I just whipped your ass. WWE was trying to find its attitude, but the seeds of change were being planted in the fans who had rallied around Austin. His no-nonsense attitude had made him the ultimate anti-hero. This acceptance of someone who flaunted his breaking of the rules didn't sit right with the Hitman. When Bret made his return, he immediately challenged Austin, who was more than ready to answer the call. The two battled at 1996's Survivor Series, where Hart won in a masterful performance of a feverish back-and-forth battle. The loss only made Austin angrier, creating a single focus for him: to ruin Bret Hart's career. He'd eliminate Hart from the 1997 Royal Rumble match after officials missed Hart first eliminate Austin. The night after Hart captured the WWE Championship at Final Four, Austin would interfere in Hart's first defense on Raw, ending the reign before it could even get started. WWE officials would pit the rivals against each other in a no disqualification submission match. The loser would be forced to admit they were defeated by the better combatant. To make sure that order would be maintained, a special referee was assigned: the world's most dangerous man and former MMA champion, Ken Shamrock. And while Hart had the edge in submission wrestling, Austin was no slouch in that department. And he also had one other thing going for him: his promise to the world that he would never in a million years give up. Once the match started, these two unleashed... Es cierto, en este combate Stone Cold Steve Austin no se rindió. Talk to the Rattlesnake himself, Stone Cold Steve Austin, to get his thoughts on this classic encounter. A lot of people think that the WrestleMania 13 match between myself and Bret the Hitman Hart is one of the best of all time. Certainly one of the best in all of WrestleMania. To me, it's a very special match because everything happened so magically, and specifically WrestleMania 13 cemented the legacy of who and what Stone Cold Steve Austin was. From start to finish, we started it off, we brawled out, we came back into the ring, we brought various factors from around the ring into the ring to use against each other. Some of the stuff backfired on me. It was full of chills, thrills, and spills. I gotta call a spade a spade. I mean, it is my favorite all-time match, and I've been to some classics. Always an honor to get to pick the brain of one of WWE's top-level legends. Thank you again to Stone Cold for talking with us about WrestleMania 13. Now it's on you to try and find a way to take out WWE's toughest SOB. Remember, there are no disqualifications, so use whatever you can, and maybe you'll find a way. Tranquilo, que lo voy a hacer, lo voy a hacer. Recommend messing with the referee. Shamrock's ankle lock is nasty. Bueno, ahí nos da el consejo de no meternos con Ken Shamrock. Y bueno, me esquiva Stone Cold, Y Terry Deed por parte del Rattlesnake. Y bueno, el primer objetivo, bueno, pues cálmate. Déjame respirar aunque sea, Stone Cold. Y crucifijo por parte de Hitman. Vamos a empezar a castigar el cuello de Stone Cold. Y dice: mientras estás fuera del ring. Y vamos a volar. Bien, perfecto. Ok, hice un combo ligero. Y tijera nuevamente. Neckbreaker para hacerle daño. Ok, esto es como... Bueno, me envía de nuevo al ring. Esto es como el combate pasado anterior. Y lo enviamos contra el esquinero. Vamos a darle la vuelta. Vamos a ver si nos permite. Y nos lo va a permitir, claro que sí. Y... Neckbreaker. Senta un bombazo por parte de... Dice: concentra tus ataques en las piernas de Austin. Dice: puedes entrar sin ataque en plancha. Se quebró el culo.
Ahora inmoviliza a Stone Cold con otra sumisión. Aunque no se rinda, le hará mucho daño. Vamos a hacer la sumisión. No se va a rendir, obviamente. ¡Oh! Y me hizo la Stunner. Sí, lo he dicho, es que no se me ubica el personaje donde yo quiero que se ubique, ¿sabes? Ahora, bueno, ya lo conseguí, así que... Ok, cinemática. Immediately showed why this match was perfect for him. Instead of just punching Austin's face, he'd attack Austin's legs instead. Bret wanted to make sure that his search could break it down and the submission opportunities would come. Bueno, se devuelve al ring el Hitman. Vamos a ver cuál es el siguiente objetivo. Dice: Stone Cold está enfadado, pero puedes aprovecharlo en su contra, invirtiendo, rompiendo los siguientes ataques. Ok. ¿Listo? Bueno, ese lo hice de chiripa porque ni siquiera tenía intenciones de hacerlo, la verdad. Que con un Deredit. Uy, sobre la silla. Por favor, dime que se puede. Y Deredit contra la silla. Y vamos a intentar el... Ahora. Y bueno, volvemos al ring. Stone Cold. Creo que no está sangrando, diría. Diría que en el gameplay no está sangrando, pero bueno. Ah, no, sí está sangrando, sí está sangrando. Bien. Es realista, por lo menos en esa... En ese... Aquí solo yo debería recordárselo a Austin. Arreglándolo con una silla 5 veces. Ok, voy a buscar la silla. Ya está más de regalo. Ok, vamos a hacerle un Deredit. Venga, va. Bueno, ahorita le hago el movimiento personal. Denme chance. Ok, vamos a hacer movimiento personal. Que es la Pile Driver, si no me equivoco. Y... Exacto, Pile Driver. Enseña a Austin, lo equivoqué, lo intenta rematarlo con el Sharpshooter. Vamos a ver. Vamos a intentar el Sharpshooter. Lo logramos. ¡No! No. No. Ese no era mi objetivo. O sea, lo hice así porque... Dios, me faltaban 2 tras de eso. No, vamos a hacerlo de nuevo, vamos a hacerlo bien. Vamos a hacerlo bien porque no me siento bien dejándolo así el gameplay. No, vamos ahora sí a hacerle el remate cargado, que es lo que me están pidiendo. Sí, se viene el Sharpshooter. ¿Y ahora qué? No quiero ganar, Me da miedo ganar. Bueno, vamos a ganar porque no me está pidiendo otro objetivo, así que... Si pierdo, que conste que es culpa del juego, ¿What? ¿Cuál me faltó? Dice... pido VAR porque yo hice el remate cargado. Y no me lo contó. Bueno, voy a repetir el combate nuevamente, obviamente. Pero... Ok, listo. Lo contó. Ok, dice haz volar a Austin con un Iris Whip. Okay, creo que esta escena la vimos. Si no, pues bueno. Si no la vimos, pues bueno. Se viene escena. Creo que ya la última, ahora sí. Inconsciente por completo. Así fue como ganó Bret Hart en WrestleMania 13. Stunner por el referee. Y ahora sí, objetivos 17 de 17. No me parecía justo dejarlo solamente con 16 de 17. Así que ahora sí, cumplidos todos los objetivos, ya me puedo ir feliz. Y bueno, chicos, yo por aquí voy dejándolo. Bueno, otra vez. Me costó un huevo, la verdad, terminar de grabar este video, pero bueno, ya es algo que se me está haciendo normal al final del día. Así que nada, chicos, espero que les haya gustado este segundo episodio del modo showcase del WWE 2K24. Sin más que decir,
voy dejando las cosas por acá y ya nos veremos en el siguiente video. ¡Chao!